Afina tu guitarra y la cejilla al 1. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer una falseta por Farrucas. Acuérdate, si te gusta estos tipos de vídeos, de comentarme, de suscribirte al canal, de darle like, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar más al canal, podéis hacerse miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo toda la semana vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Lo primero que tenemos que tener claro es el compás, ¿de acuerdo? Y la tonalidad. La tonalidad está en la menor. Sería la menor y mi séptima. Por ahí lo vamos moviendo, ¿vale? Un re menor. Entonces, estamos en un 4x4. Entonces se marcaría así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ahora vamos a ver cómo he hecho yo el ritmo. Ponemos un mi séptima, que sería un 2 en la quinta y un 1 en la tercera, y hago pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba. Ahora pongo un 2 en la segunda cuerda con el dedo 3 y hago anular y medio hacia abajo y hacia arriba. ¿Vale? Sería esto. Ahora un 3 en la segunda cuerda, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Para abajo y para arriba. Y ahora ponemos otra vez el mi séptima y otra vez hacia abajo y hacia arriba. Y ahora hago un ligado en la sexta cuerda, que sería 0, 2, 4. Y 0 en la quinta. Ahora pongo un la menor y hago un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera. ¿Vale? Y rajeado con recogida. Y después índice hacia abajo o anular y medio hacia abajo. Voy a hacerlo despacito. El rajeado que yo hago muchas veces es con el índice también hacia arriba, ¿de acuerdo? Que sería arrastrado, ¿vale? Y después otra vez el índice hacia arriba. Si no te sale ese, lo puedes hacer normal, ¿vale? Si queréis saber más tipos de ritmos de este ritmo, ponérmelo en los comentarios y así hago un vídeo solo de ritmos. Ahora vamos a la falseta. La falseta, ¿cómo sería?
Empezamos con un La menor, ¿de acuerdo? Un Do en la cuarta, un Do en la tercera, un 1 en la segunda. Y hacemos golpe pulgar desde la quinta. Rasgueado con índice hacia arriba, ¿vale? Y si te sale el arrastrado, pues mejor. Entonces sería. Ahora en la quinta cuerda, 2, 3. Y ponemos un Do mayor, que es un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y hacemos rasgueado. Ahora, 0 en la quinta y un 2 en la quinta. Ponemos un Mi mayor, que es un Do en la quinta, un Do en la cuarta y un 1 en la tercera y rasgueado. Y ahora hacemos un 3 en la quinta y en la cuarta cuerda 0, 0. Otra vez lo vamos a la quinta cuerda y hacemos 3, 2, 0. Ponemos La menor y rasgueado. Otra vez 2, 3 en la quinta, Do mayor, rasgueado. Otra vez 0, 2 en la quinta, Mi mayor, rasgueado. Y ahora en la quinta cuerda un 3. 0 en la cuarta, otro 0 en la cuarta y ahora en la quinta 3, 2, 3. ¿Vale? Antes era 3, 2, 0, pues ahora cambiamos a 3, 2, 3. Y ponemos un Do mayor y rasgueado. Ahora seguimos 0 en la cuarta y hacemos 2, 2, 2 en la cuarta, ¿de acuerdo? Ahora un 3 en la quinta y un 0 en la cuarta. Y ponemos Re menor y rasgueado. Ahora sería un 2 en la cuarta, un 3 en la cuarta, 3 veces, ¿de acuerdo? O sea, 2, 3, 3, 3. Ahora 0 en la cuarta y ahora hacemos un 2 en la cuarta y un 0 en la primera. Y hacemos La menor y rasgueado. Ahora seguimos un 3 en la cuarta y un 0 en la cuarta. Ponemos Re menor y rasgueado. Ahora un 2 en la cuarta y un 3 en la quinta. Ponemos Do mayor y rasgueado. Ahora 0 en la cuarta y un 2 en la quinta. Ponemos Mi séptima y rasgueado. Y ahora ponemos ya un 4 en la sexta y un 0 en la quinta. Y ya ponemos La menor y rasgueado. Y ahora anular y medio hacia abajo, ¿vale? O índice hacia abajo, como queráis. Y seguiríamos otra vez con el compás. Bueno, espero que os haya gustado la farruca. Acordarse que los palos de la farruca son muy parecidos a los tientos. También se parecen mucho al garrotín, a los tangos del pillayo. Es un poco esa rama. Así que espero que te haya gustado este vídeo y acuérdate, si es así, de darme un like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!